Bienvenidos al canal Material para el ATP y docentes. Hoy presentamos la conferencia Reinventar la praxis, Paulo Freire en la nueva escuela mexicana, con el Dr. Luis Miguel Cisneros Villanueva. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Nuevamente les saludo por este medio, esperando que todo vaya bien por sus territorios. Y hoy particularmente estoy más contento porque hablar de Paulo Freire para un servidor es un desafío, pero es también algo interesante porque lo que voy a intentar compartir con ustedes son otras miradas desde otro enfoque. Leer a Freire como se ha hecho moda en los últimos tiempos, me parece que deja fuera de un gran elemento que el mismo Paulo reconoció y que en su mismo transitar él se reinventó. Voy a, insisto, intentar dar algún ejemplo muy puntual de esto y también entonces reconocer que la vida y obra de Paulo Freire sin duda siempre van de la mano. Es decir, no podemos hacer lecturas lineales, sino con toda la relación del momento histórico y de su vida misma. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a justo ubicar algunos planteamientos para que al final podamos imaginar posibilidades. Y yo quisiera que ubicáramos en esta diapositiva no solo las imágenes, sino las últimas noticias del año pasado, antepasado, y un poco más atrás, donde observamos que no solo en su país, me refiero al ex presidente brasileño Bolsonaro, sino también en otras latitudes se cuestionó la obra de Paulo Freire. Recientemente en nuestro país, cuando estaba la polémica por los nuevos libros de texto, pues no solo estos personajes que ustedes observan, Javier Alatorre, Adela Micha y otros, mencionaron que por qué Paulo Freire, desconociendo totalmente su propuesta y desconociendo, o tal vez con toda la intención, asumiendo que era un pedagogo poco conocido, incluso en palabras de Adela Micha, obsoleto. Y aquí habría que preguntarnos, ¿qué fue lo que detonó esto? ¿Cuál es el elemento, digamos, puntual por el que se cuestiona a la obra de Paulo Freire? En los tiempos de Freire sus libros fueron quemados, él fue exiliado, estuvo en la cárcel, porque no solo enseñaba a leer en tiempo récord a los adultos, sino que básicamente concientizaba, y la concientización tenía un momento de organización, de acción y de transformación. Seguramente eso le molestó a los gobiernos en turno y luego a la dictadura y demás, ¿no? Pero hoy, ¿por qué será este mismo sentir? Y Henry Giroux, uno de los máximos pedagogos actuales de las pedagogías críticas, señala o se pregunta un poco para intentar responder. Él dice, ¿será por la naturaleza profunda y radical de su teoría y práctica anticolonial y su discurso postcolonial? ¿Será por eso que se le ataca? En otros textos, Peter McLaren señala que pues, seguramente es por esta capacidad que tenía Freire de ser militante, de ser intelectual, de ser compañero, de ser catedrático, etcétera, etcétera. Era un personaje que tenía múltiples tareas y las cumplía cabalmente. Y otros en recientes tiempos han dicho, pues es que uno de los elementos más puntuales de Freire es que trabajó con la gente. Y eso no cualquiera, y menos, insistimos, en tiempos donde parece que las utopías no están tan vigentes. Bueno, yo les preguntaré a ustedes, compañeros, compañeras, ¿y nosotros qué diremos? ¿Qué será Paulo Freire hoy? ¿Un mito, una moda, una obligación? ¿Qué será? Y bueno, básicamente en algunos elementos mínimos podríamos decir que Freire sigue siendo un horizonte de acción-reflexión, como él lo señaló, que nos provoca todo el tiempo, que dejó trazadas algunas líneas y que en esas líneas es que tenemos posibilidad de nosotros continuar con propuestas territorializadas. Sin duda sus textos todos nos invitan a la reflexión, al diálogo, son libros que invitan al diálogo con el mismo Freire, con el territorio y con nosotros mismos. También tienen que ver con la organización. Nosotros podemos dar cuenta de muchos textos que hablan, pero también de algunas experiencias que no necesariamente quedaron en sus libros. Me refiero
al trabajo en los países africanos y en otros tantos lugares que vivían momentos de emancipación, incluso armados. Y bueno, yo creo que otro de los grandes aportes que hace Freire, que a pesar de las condiciones, siempre nos invita a conservar la esperanza. Él decía, lo único que les encargo es que conserven la esperanza, que recuperen la capacidad de imaginar, de soñar otras posibilidades desde la educación, es decir, cómo la educación coadyuva un poco a repensar lo que estamos viviendo. Siguiente, por favor. Entonces, con este marco, pues podemos dar cuenta que Freire no es un pedagogo que genera comodidad, que al contrario, genera reflexión y en muchos casos muchas provocaciones. Y vamos a hacer lectura de la realidad como lo señala la nueva escuela mexicana y tal vez podríamos recuperar una de las frases importantes de Freire cuando señala: jamás acepté que la práctica educativa debiera limitarse solo a la lectura de la palabra, a la lectura del texto, sino que debería incluir la lectura del contexto, la lectura del mundo. Y esto es lectura de la realidad. Y también en un ánimo de conservar la esperanza, señala que la realidad no está así por obra del Espíritu Santo, ¿no? O por un tema de casualidad. Dice que la realidad está así porque de este modo sirve a ciertos intereses, ¿no? Y lo que deberíamos de hacer desde nuestros territorios y desde nuestro espacio, que son las escuelas, la educación, es de a poco o de a mucho, según el proceso, cambiar estas realidades y no acomodarnos a ellas, sobre todo porque pues en muchos lugares sociedades enfermas, con múltiples violencias y la escuela muchas veces se acomoda a eso. Y debería de ser una llamada de atención para todas y todos en cómo, por lo menos en la escuela, se develan algunas situaciones de injusticia, de opresión. Bueno, ¿qué diremos para entrar un poco a la propuesta de Freire? Pues que en esta lectura de la realidad tenemos una escuela que en los tiempos de los gobiernos neoliberales, por lo menos en nuestro país, en muchos casos y de manera puntual, se divorció de la comunidad y la vida. Es decir, la escuela estaba tan empeñada en sus propias agendas neoliberales que se olvidó que es parte de la vida y de la comunidad. Y por tanto, pues sus contenidos estaban fragmentados y demás. En esta escuela se privilegia absolutamente lo cognitivo, dejando de lado el sentimiento, los sentires, los vivires, los actuares. Se privilegia lo cognitivo. Por naturaleza, esta escuela neoliberal es antidialógica porque solo existe una verdad y desde un solo punto. La visión de eurocentrista, una sola historia es lo que prevalece. Y aunque se diga que no, al final en la escuela neoliberal se conserva y se exalta la memorización porque todo depende de exámenes estandarizados, de cifras, de estadísticas, y entonces pues era la única forma para medio responder a esas exigencias. Aquí el docente, y lo vamos a nombrar así, el docente es un simple operario de contenidos y de propuestas exógenas. Entonces, lo que observamos en esta lectura de la realidad y fiel a lo que Freire señala es que tenemos escuelas ciegas, sordas y mudas, justo así como lo decía Shakira, ¿no? Porque permanecen así, ciegas, mudas y sordas, con problemáticas de antaño, pero también con problemáticas actuales. Y por supuesto, aquí no existen las aspiraciones, difícilmente. Insisto, estoy otra vez hablando en general, habrá sus buenas excepciones y eso también hay que reconocerlo. En resumen, para pasar a la siguiente diapositiva, por favor, valdría la pena preguntarnos, ¿y qué enseña esta escuela neoliberal? Bueno, pues fíjense que como lo señaló en múltiples ocasiones, no es posible quedarnos solamente en la protesta. Esa es la denuncia. Lo que corresponde, dice Freire, es anunciar otras posibilidades, o podríamos traducirlo en que nunca más protesta sin propuesta. Y bueno, pero para llegar a la propuesta, lo más importante es reconocer otro de los grandes planteamientos freirianos, como se dice, y tiene que ver con que la educación no fue, no es, ni será nunca neutra. Entonces, tomando en cuenta esto, es que pensamos posibilidades y propuestas.
Tenemos un marco general. La nueva escuela mexicana reconoce la labor de las maestras y los maestros como agentes de transformación. Tenemos planes y programas, nuevos libros de texto, 7 ejes articuladores que nos ayudan a territorializar ciertos elementos, codiseño, programa analítico, es decir, tenemos un marco puntual. Pero preguntaría a Paulo Freire, ¿sí es esta nuestra opción ética, política y pedagógica? Insisto, lo político entendido en el sentido amplio, es decir, a favor y en contra de qué educamos. Dice Freire que, y voy a leer textualmente, no junto mi voz a la de quienes, hablando de paz, piden a los oprimidos, a los harapientos del mundo su resignación. Mi voz tiene otra semántica, tiene otra música. Hablo de resistencia, de la indignación, de la justa ira, de los traicionados y de los engañados, de su derecho y su deber de rebelarse contra las transgresiones éticas de que son víctimas cada vez más. Entonces, esta es la opción. Finalmente, las escuelas públicas y donde nosotros trabajamos, la mayoría son pues todavía territorios muy olvidados, con muchas carencias, con muchas injusticias. Y por eso es que Freire dice, es necesario clarificar tu opción. No hay neutralidad. O educamos para emancipar, para coadyuvar en que las comunidades, los territorios, los sujetos de a poco, de a mucho se vayan emancipando, o agudizamos las múltiples violencias con reproducir el estado de cosas a través de la educación. Entonces, pues yo quisiera que este sea el marco general para un poco pensar posibilidades. Siguiente, por favor. Y lo que vamos a observar aquí, que efectivamente, aunque tengamos un marco distinto, aunque existan nuevos materiales, y hoy afortunadamente existe una colección de Paulo Freire que está en las escuelas, o que esa es la idea de que está en las escuelas, finalmente existe una disputa. La educación siempre ha sido un espacio para disputar sus materiales, sus contenidos, sus perspectivas, etc. Pero ahora que la colección de Paulo Freire, que se consigue, se logra a partir de que la Dirección de Materiales Educativos hace un esfuerzo extraordinario, ¿qué haremos con ella? Tenemos de dos opciones, igual que lo ha señalado. Primero, pues podríamos revisar esta colección así, con una lectura simple y lineal. Podría también tener el riesgo de que esta obra se domestique, se suavice, se adapte a un espacio conservador. También podría ser utilizada para adornar nuestros discursos, sacar más citas y repetirlas. O podríamos pensar que también puede ser una receta. Esto sería una gran contradicción, pero bueno. También podría ser que las obras de Freire se utilicen para repetirlo como merolicos, ¿no? O también podría ser que estamos transitando de una pedagogía de la respuesta a una pedagogía de la pregunta, o que estamos dejando atrás la educación bancaria. Todos estos son escenarios posibles, pero de nosotros dependerá, compañeros, compañeras, si le damos otro sentido a partir de una lectura de la realidad puntual. Entonces, lo que yo intento decir es que tenemos una gran oportunidad para reinventar la obra de Freire en cada territorio. Él mismo señaló que luchaba contra su propio mito. Por eso decía, no me repitas, reinvéntame. Y reinventarlo es un gran desafío. Hay muchas cosas, muchos horizontes que no tienen forma, porque Freire justo los dejó así, como horizonte. Nosotros habría que encontrar el cómo, es decir, el qué. Freire lo deja indudablemente muy claro, pero los cómo, a partir de estos qué, es lo que nos toca a las maestras y los maestros de este tiempo. Entonces, yo creo que tenemos esa gran oportunidad de que estas obras también sirvan para dar voz a los que históricamente se les ha negado a partir de lo que ya se hace, las fogatas freirianas, círculos de estudio o como en su tiempo círculos de cultura, comunidades de diálogo, dependerá mucho del territorio. No todos los territorios responden a lo mismo, ¿no?
por ejemplo, trabajar con los pueblos originarios. Tal vez las fogatas freirianas no entren directamente a esa posibilidad, pero sí en una comunidad de diálogo entendida como un espacio de comuneros y comuneras que están pensando otras formas de vivir, de estar y de ser en la comunidad. Bueno, en resumen, lo que esta diapositiva pretende es que hagamos la reflexión. ¿Qué es Freire hoy para nosotros? ¿Una moda? ¿Un mito? ¿Es oportunismo? ¿O qué será? Y bueno, yo creo que para nosotros, los que elegimos esta opción de caminar y de estar con el pueblo, Paulo Freire es un horizonte de acción y de reflexión que persigue la transformación. Y bueno, aquí para cerrar esta diapositiva, me parece que es muy pertinente esta cita textual. Dice Freire, la escuela debe luchar contra las discriminaciones de todo tipo. Debe luchar para ser alegre. Sin embargo, no es posible ser alegre si los docentes son desprestigiados, menospreciados y golpeados. Siguiente, por favor. Freire nunca va a quedar callado en sus tiempos de cómo se maltrataba al profesorado. Y por eso ustedes podrán observar, por ejemplo, en Cartas a quien pretende enseñar, cómo sus posturas son totalmente puntuales a favor de la valorización del profesorado, no solo de discurso, sino en términos de sueldo, de seguridad, de cómo es tratado en la sociedad el profesor. Bueno, y fíjense que aquí hicimos un poco la provocación de tener el plan de estudio, el libro sin recetas, la fase 6, que es la que nos corresponde a las telesecundarias, y luego arropadas, no solo por los libros de Freire, pero para la charla de hoy, pues es lo que queremos resaltar. Es decir, dónde profundizar algunos elementos que ya se señalan en el plan de estudio o en el libro sin recetas, pues sin duda ahí tenemos muchas posibilidades, desde pedagogía de la pregunta, cartas a Cristina, que por cierto Cristina era sobrina de Freire, y aquí podremos encontrar muchas situaciones para repensar nuestra praxis. Entonces, compañeros, compañeras, pues tenemos un marco importante, amplio. Hoy las 18 obras de Paulo Freire deberían estar en todas las escuelas de educación básica. Fíjense, son 240,000 ejemplares por título. Es un esfuerzo extraordinario que el doctor Marx Arriaga propuso para que el profesorado pudiera tener este tesoro. Literalmente es un tesoro. Ahora, no estoy intentando decir que Freire sea lo único. Lo que intento decir es que ahí hay un referente. Habrá otros, Rafael Ramírez, las educaciones populares, pedagogías críticas, todas ayudan. Pero bueno, hablemos particularmente de la colección de Paulo Freire. Siguiente, por favor. Entonces, yo en los recorridos que he hecho por el país he observado que en las telesecundarias, afortunadamente, en las que me ha tocado, ya está la colección de Paulo Freire. Pero en un lugar, que no voy a decir el nombre, ¿no? Les vi que estaba muy bien resguardadas en el librero, ¿no? Como si fuera, y esta es una tradición que también habría que cuestionarnos, como si fuera algo que no se puede tocar. Y lo que hay que hacer es justamente que salga, que se lea, que se subraye. Insisto, si no estamos en el marco de las fogatas freirianas, hay que darle nuestro toque nosotros, compañeros, compañeras. Me refiero a los círculos de cultura que trascienden la escuela, pero empecemos con lo que sí podemos todavía. Y me refiero al profesorado que ya está en la escuela. Después pensaríamos en articulaciones con otras organizaciones, con otros espacios. Pero ¿qué hacer con esta biblioteca sepcentenaria de Paulo Freire? Pues yo creo que una de las situaciones primordiales es generar, construir espacios para el diálogo horizontal. En este marco, Freire dice que el diálogo auténtico es el reconocimiento del otro y reconocimiento de sí en el otro. Y fíjense esto que bien importante, es decisión y compromiso de colaborar en la construcción del mundo común. Este es con dedicatoria al profesorado. También nos ayuda esta biblioteca a reconfigurar
los vínculos, porque nos da oportunidad justamente de decir, sostener o reinventar nuestra palabra. Recuerden, compañeros, compañeras, que nadie sabe más que todos juntos. Y este es un planteamiento que emana de esta otra cita textual. Nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo. Todos sabemos algo, pero también todas ignoramos algo. Por eso aprendemos siempre. Aquí pues son lecciones muy puntuales de cómo hoy se piensa la educación. Voy a citar y leer al doctor Marx Arriaga porque me parece que es un buen dato este que él señala en el texto. Dice, hasta donde tenemos noticia, en ninguna parte del mundo se había conformado una colección que se repartiera en todas las escuelas públicas y privadas de educación básica, en las normales urbanas y rurales, así como en todas las bibliotecas de un país. Imagínense, esto es histórico, porque de verdad yo tengo tiempo estudiando a Freire y afortunadamente he impartido la cátedra en el Instituto McLaren, donde han estado compañeros, compañeras de muchos países. Y esto es un fenómeno, que Freire esté en esta colección amplia en todo el país, en las escuelas. Siguiente, por favor. Y yo con mucha humildad y con mucho respeto les propongo una posibilidad. Hay muchas. Las fogatas freireanas sin lugar es una, ¿no? Pero hay otras tantas. Lo que yo intento con esta propuesta, que la construimos con los pueblos originarios de Michoacán y que le llamamos semilleros comunitarios, es justamente recuperar elementos que a lo largo de su obra Freire planteó y que nos permitan llegar a situaciones concretas para accionar. Esta propuesta, insisto, nace por la necesidad de los pueblos originarios, particularmente el pueblo purépecha en Michoacán, de accionar colectivamente. Entonces, lo que vamos a presentar acá son como los momentos que son entrelazados y que apuntan a la transformación. Todo empieza con la fogata, con la lectura de la realidad, que aquí habría que ubicar. Primero, que la fogata es un espacio de mucho afecto. Pensemos en una fogata tradicional, una cocina donde está nuestra mamá, nuestra abuela, nuestra tía cocinando, haciendo tortillas, y que es un lugar para calentarnos, para compartir nuestra palabra, para reír, para llorar. Ahí escuchamos muchas historias. Esa es la fogata purépecha. En términos puntuales, un lugar donde yo me siento a gusto, donde puedo hablar sin temor a que me regañen o me corrijan en el mal sentido. Pero para que esto no quede así como palabras, en la fogata necesitamos un dispositivo que haga lectura de la realidad. ¿Qué puede ser un dispositivo? Pues como estamos hablando de la fogata simbólica, pues puede ser un texto, puede ser un video. Y digo simbólica, pero si en algunos lugares que también ya lo observé, literalmente tiene una fogata, excelente. Lo que quiere decir es que para que la fogata funcione necesita un dispositivo que nos haga pensar, para que el otro momento, el diálogo debate exista, sino de qué vamos a debatir. Me refiero a que si hay un texto, un video, una charla introductoria o una conferencia o un conversatorio, eso nos permite al colectivo en general dialogar y debatir. Cuando tenemos ese marco y con suficiente tiempo y sin presión, podemos llegar a los acuerdos. Porque tampoco sirve que todo el mundo diga una cosa y que no quiera, no tenga voluntad de llegar al acuerdo. Aquí las voluntades son importantes porque persiguen el bien común, no el de Luis Miguel. Uno tiene que aprender a negociar, a llegar a acuerdos porque comparte un territorio. Por eso es tan importante llegar a los acuerdos. El acuerdo nos va a permitir al colectivo, va a permitir que accionemos colectivamente, porque tampoco serviría de mucho tener grandes acuerdos muy bonitos, pero fuera de la realidad. Entonces lo que queremos es que el acuerdo nos lleve a la acción y que con la acción podamos vivir después momentos de evaluación. ¿Cómo nos fue? ¿Qué faltó? ¿Cómo estuvo la organización? ¿Qué aprendimos? Y eso tiene que ver ya con un momento de sistematizar. Parece una receta y parece una visión muy reducida, pero ustedes le darán el sentido y la fuerza. Lo que quiero decir es que en esta propuesta que ya trabajamos en muchos lugares, pues nos permite partir de la lectura de la realidad y llegar a ciertas transformaciones.
Para esto, pues como lo dice la nueva escuela mexicana, no hay recetas y tampoco hay un solo camino, un solo horizonte. Entonces, lo más importante de este espacio horizontal es que se entienda, vamos a llevarlo a la colección de Paulo Freire, de qué trata el texto. De qué trata el texto, por qué está enmarcado en ese tiempo histórico. Y vamos a pasar a la siguiente para que nos entendamos un poquito. Siguiente, por favor. Miren, cuando hacemos el recorrido lineal, encontramos, pues sí, algunos referentes de cómo Freire le fue dando sentido a sus textos y cómo observamos en él una idea de reinventarse. No es lo mismo, ustedes pueden corroborar los libros, por ejemplo, su primer libro fue La educación como práctica de la libertad o Pedagogía del oprimido, que es su libro más famoso. Pero no es lo mismo cómo escribió Freire ahí a los últimos textos, porque lo que hizo Freire fue reinventarse en su tiempo. Ustedes seguramente se dan cuenta, por lo menos en estos textos, en sus primeros años, que ya los escribió en el exilio, que no nombra a las mujeres. Siempre habla del hombre, hombre objeto, hombre sujeto. Y en cierta ocasión en Los Ángeles terminó de dar una charla y un grupo de feministas lo encaran y le dicen, oye Freire, muy bien todo, pero en tus textos no existimos las mujeres. Y eso le da elementos para pensar y reconocer que efectivamente en sus primeros textos no las nombró. ¿Por qué? Un poco en la justificación dice, es que la opresión que yo vi, que yo observé, que yo sufrí fue la económica. Pero sin duda hay muchos tipos de opresión. Por eso desde cada territorio habría que, con los proyectos, señalar alguna y combatirla. ¿En qué medida? Pues eso dependerá mucho del territorio. Lo que quiero decir es que en Pedagogía de los Sueños Posibles justo va a señalar esto, que hay múltiples opresiones. ¿Quién es más oprimido? Dice Freire. ¿El obrero o la esposa del obrero? Y bueno, por ahí podríamos sacar otras tantas cosas, ¿no? Violencia simbólica, violencia directa, violencia estructural. Lo que quiere decir, compañeros, compañeras, es que si ustedes hacen una lectura así, pues igual nos va a motivar un poco el texto y tal vez tendremos algunas ideas, pero no entenderemos a un Paulo Freire que él mismo se reconoce como en un proceso de humanización permanente. Lo otro que les quiero señalar aquí es que Freire no escribió desde el escritorio o porque le llegaban algunas buenas ideas, sino porque básicamente trabajó con la gente y a la luz de lo que se vivía en ese tiempo. Hagamos, por ejemplo, el análisis. Allí hay un momento histórico de Guerra Fría, el movimiento hippie, los movimientos armados en África, en Centroamérica, las dictaduras en Sudamérica. Entonces, todo esto son elementos que nos hacen reconocer a un Paulo Freire que trabajó con la gente. Ese es como el mayor mérito. Y ahorita voy a poner un ejemplo. Sus pedagogías, dice el texto, del oprimido, de la esperanza, de la autonomía, de la indignación, de la tolerancia, de los sueños posibles, las construyó en la acción y la reflexión. Algo que ahora recientemente, bueno, no tan reciente, los zapatistas decían, ¿no? Caminar preguntando. Pues es un poco así lo que hizo Freire, caminar preguntando, escribir preguntando y trabajando con la gente. Hay una historia que les debo el dato concreto, pero se los comparto en la siguiente, donde un compañero mexicano trabajó con Freire y nos contaba en cierto seminario que cuando estaban en Santo Tomé y Príncipe allá en África, en cierta ocasión él llegó al cuarto donde estaba Freire y lo encontró y estaba muy enojado Freire y tenía muchas hojas con rayones, hojas hechas bola en el piso, etc. Y él le preguntó, oiga maestro, ¿cómo está? ¿Está bien? Y él le dice, no, no estoy bien, estoy muy enojado. Estoy muy enojado conmigo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué está enojado, maestro? Pues porque no soy capaz de escribir para este pueblo. Y dice, yo me quedé muy sorprendido porque de inmediato le digo, oiga, maestro, pues usted es el que más escribe para el pueblo, ¿cómo dice eso? Y contesta Freire, es que no me has entendido, no tengo algo
decente para este pueblo. Se refiere al lugar donde estaban. No me entienden. Y entonces le dice que nadie me moleste hasta que yo tenga un texto digno para este pueblo. Y sí dice que al final, en la tarde-noche, ya tenía un texto o varios textos para el trabajo que estaban realizando en ese pueblo. Lo que quiero decir es que con estas experiencias, Freire también se desafiaba igual que nosotros. No es que llevaba su recetita y decía, así le vamos a hacer. No, porque hacía lectura de la realidad. Bueno, vamos a leer una cita de uno de sus estudiantes más avanzados, Moacir Gadotti, que señala: el pensamiento y las ideas de Paulo Freire son un producto histórico y existencial. Esto es clave, no todos los teóricos tienen esto. Formó sus ideas en la lucha, en praxis entendida como acción con reflexión, una definición que él inventó. Y hagan el análisis, compañeros, compañeras. Paulo Freire dio clases en Harvard y también se fue al Consejo Mundial de Iglesias en Ginebra. Y en su tiempo se le cuestionó eso, pero habría que hacer el análisis de por qué tomó esas decisiones. Cuando se va al Consejo Mundial de Iglesias es porque quería reconocer y caminar a otros territorios, y efectivamente se vino a Nicaragua, a muchos países en África, en Oceanía y en varios lugares, porque era el lugar que le permitía eso. Entonces yo creo que hay que estudiar a Freire no lineal, eso de verdad que nos va a emocionar o nos va a sensibilizar, pero no, entendámoslo desde la humanidad, ¿no? A Freire le significó mucho la muerte de su padre. Él, recuerden que su formación inicial fue abogado, conoce a una maestra, su primera esposa es maestra, y de ahí él cambia. Él pensaba que con ser abogado podía ayudar a la gente, pero se da cuenta que al final hay muchos condicionamientos ahí, y entonces pues ve en la educación una posibilidad. Obviamente le afectó mucho la muerte de su compañera, de su primera esposa, y él lo relata. Es decir, era como nosotros, como nosotras. Entonces habría que leerlo un poco así. Siguiente, por favor. Y ahí ustedes pueden leer los otros textos, ¿no? Que ya después de su muerte se le da forma a libros. Por ejemplo, El Grito Manso no es un libro de Freire, son conferencias, entrevistas que recuperan y que le dan forma a este libro y a otros, ¿no? Pedagogía de los sueños posibles, etcétera. Entonces, lo que vamos a intentar precisar acá es que, sin duda, Freire nos invita a transformar nuestros territorios, de a poco o de a mucho, eso dependerá de ustedes. Y pensemos ya en definiciones para ir acortando el pensamiento pedagógico de Freire. ¿Qué es la educación para él? La educación es, dice en cita textual, es praxis, es reflexión y acción del hombre, nosotros agregamos de la mujer, sobre el mundo para transformarlo. Es decir, la educación nos ayuda a transformar. No es todo, ni es lo único. Recuerden también que Freire señalaba, la escuela no lo puede todo, puede algo. Y entonces educar es conocer críticamente la realidad. Ojo con eso. Y la liberación, es decir, cuando yo logro emanciparme de ciertas cosas en lo individual y colectivo, es producto de una educación intencionada, es decir, una educación liberadora. En la imagen ustedes observan, un colectivo donde de a poco, de a mucho, intentan transformar. Y aquí, como uno de los grandes aportes que Freire hace a las pedagogías críticas, es que desde este horizonte, pues las pedagogías críticas nos ayudan a reparar, curar y transformar los territorios. Siguiente, por favor. Esta es nuestra opción, ¿eh? Ustedes eligieron ser maestros y maestras. Desde aquí es que intentamos transformar lo que posiblemente sea en este ciclo escolar. Bueno, pero para eso de transformar no es por magia, no es por voluntad o discursos. Se necesita una praxis pedagógica congruente con nuestra opción. Recuerden, otra vez es opción. Tenemos la opción de una educación para la domesticación alienada o una educación para la libertad. O si ustedes quieren ubicarlo, educación bancaria, que tiene un gran sustento en la pedagogía de la respuesta, o educación liberadora, que su fundamento es la pedagogía de la pregunta. Voy a leer los dos elementos para que ustedes saquen conclusión y puedan seguir dialogando. En la primera, en una práctica educativa conservadora se busca, al enseñar los contenidos, ocultar la razón de ser
de, sin, de un sinnúmero de problemas sociales. Procura acomodar, adaptar a los educandos al mundo dado. Ahí no hay posibilidad, ahí hay reproducción. En cambio, en una práctica educativa progresista, se procura que al enseñar los contenidos, desocultar la razón de ser de aquellos problemas. Busca inquietar a los educandos, desafiándolos para que perciban que el mundo es un mundo dándose y que por eso mismo puede ser cambiado, transformado, reinventado. El mundo no es, dice Freire, el mundo está siendo. Y si está siendo, hay posibilidad de transformarlo. Porque si ya fuera dado, pues ¿qué más da, verdad? En resumen, para pasar a la otra categoría, la práctica educativa tiene un momento nociológico que se refiere al acto de conocer, estamos de acuerdo ahí. Tiene un momento político que atraviesa toda la práctica, también de acuerdo. Tiene un momento estético que se refiere a la belleza de esa práctica y tiene un momento ético que consiste en la dimensión moral de la educación. ¿Qué faltaría? Hay que agregar lo que ustedes consideren, pero aquí me parece que hay un resumen de cómo la praxis debería de tener muy presente estos elementos. Siguiente, por favor. Entonces, para pensarnos como educadores y educadoras progresistas, pues habría que recuperar algunas ideas de Freire. Primero, que no se puede concebir, estoy en la parte final de esa diapositiva, enseñar sin investigar. Yo lo he dicho en muchos lugares, que el maestro y la maestra de este tiempo necesariamente debe leer y escribir. Eso nos hace parte de un movimiento, de un cambio de paradigma distinto. Si no escribimos y leemos, todo lo que se ha dicho, todas las grandes conferencias quedarán en eso, porque la única que puede transformar en realidad su praxis y sus territorios es el maestro y la maestra, pero no desde solamente ideas, sino de ciertos constructos. Entonces voy a leer las dos citas nada más para pasar a la siguiente. Esta es muy conocida, dice: las maestras y los maestros democráticos intervenimos en el mundo a través del cultivo de la curiosidad y de la inteligencia esperanzada. Justamente en la medida en que nos tornamos capaces de cambiar el mundo, de transformarlo, de hacerlo más bello o más feo, nos volvemos seres éticos. Eso está en El Grito Manso, en el libro del Grito Manso. Y esta otra cita: nadie nace profesor o marcado para serlo. La gente se forma como educador permanente en la práctica y en la reflexión sobre la práctica. ¿Qué quiere decir? Pues que igual que Rafael Ramírez, lo que van a apuntar ambos pedagogos es que si yo no reflexiono sobre mi praxis, va a ser muy difícil transformarla, y si yo no la transformo, entonces voy a estar muy lejos de ser el maestro que ha definido su opción política, ética y pedagógica. Siguiente, por favor. Entonces ahí tenemos varias tareas, compañeros, compañeras. Ahora, ¿cómo estos planteamientos, yo solamente mencionaré algunos porque hay varios, están en nuestros libros de proyectos de telesecundaria? Bueno, pues básicamente porque tenemos la pedagogía de la pregunta como un elemento clave, ¿no? Es decir, Freire no habla de discursar sobre la pregunta. Él dice, hay que vivir la pregunta. Y ahí señala, estimular las dudas, la crítica, la curiosidad, la pregunta, el gusto del riesgo, la aventura de crear, atrevernos. Y eso implica despojarnos de muchas cosas, pero es mejor, es a la aventura de crear, de construir, de imaginar, de preguntar. Y por eso el otro gran elemento que tienen estos materiales educativos, y en general los materiales educativos de Teles, es que el otro elemento es el diálogo, porque fíjense lo que señala. El diálogo y la problematización no adormecen a nadie, concientizan. En la dialogicidad, en la problematización, educando y educador desarrollan ambos una postura crítica. Entonces esto es clave. Si no vivimos el diálogo, entonces vamos a estar muy lejos de esta idea de concientizarnos. Siguiente, por favor. Entonces, compañeros, compañeras, pues llegamos a un punto que ustedes ya conocen y es clave para darle sentido a otro de los grandes planteamientos que hace Freire. Dice, ¿por qué no relacionamos el mundo social con el mundo académico que tienen nuestros estudiantes?
O en otras palabras, ¿por qué no terminamos el divorcio entre la comunidad y la vida y la escuela? Y por eso en Teles nosotros tenemos dos tipos de proyectos, unos que atienden justamente lo académico y otros que atienden los territorios con su mundo de afectos, de posibilidades, etcétera. Y no es que estén los dos por un lado, lo que intentamos es que se entretejen, que se relacionen, que se armonicen, que se acompañen, que se fortalezcan. Por eso los pensamos así, que los tres proyectos, el de aula, escuela y comunidad, nacen del territorio. No hay receta, no hay ningún manual, nada que les diga cómo hacer estos proyectos, perdón, qué perspectiva deben tener estos proyectos. Y los que acompañan esos tres proyectos que se desarrollan en todo el ciclo escolar son nuestros materiales educativos, que son libros de texto, videos académicos, detonadores, interactivos, cortometrajes, etcétera. Alguien dice, pero ¿por qué un solo proyecto? Bueno, esa es una decisión del profe, no es de un intelectual que desde acá le dice 1, 2 o 3. Lo que nosotros propusimos es que a inicio de ciclo escolar, en la semana de inicio, valga la expresión, definiéramos uno para el aula, otro para la escuela y otro para la comunidad. Pero como el programa analítico no se termina hasta el último día del ciclo escolar, se pueden reinventar o crear otros. Pero ojo, aquí va directo para los intelectuales que se creen que saben todo. ¿Quién define esto? Pues la autonomía. El maestro decide, la maestra decide cómo voy, si estos materiales sí lo acompañan o no, y entonces tiene oportunidad de ajustar o repensar. Siguiente, por favor. Entonces, lo que quiero decir, compañeros, compañeras, es que en este marco de los territorios de habla, escuela y comunidad, lo que sí debemos pensar es que los proyectos tengan una capacidad de movilizarnos, de combatir algún tipo de opresión, de velar algunas opresiones, contradicciones. Y fíjense que yo lo he dicho en muchos lugares. En la imagen ustedes observan al maestro Juan y con mucha puntualidad se le dice, usted está aquí. Yo quisiera estar en otro lugar, pero hay que hacer lectura de la realidad. Y Freire nos dice en este marco, en materia de construir para hacer el mundo, nuestro mundo, menos malo, no tenemos por qué distinguir entre acciones modestas o retumbantes. Lo que se pueda en la dirección de sumar energías para debilitar las fuerzas del desamor, del egoísmo, de la maldad, es importante. En otras palabras, lo que nos está diciendo Freire es que si tu proyecto, según tu territorio y tu proceso de emancipación, da para generar un gran terremoto, excelente. Pero si tu lectura de la realidad y tu proceso no permite todavía grandes transformaciones, pues caminemos. No hay receta y tampoco es que sea un pecado reconocer que en ciertos territorios apenas estamos repensando algunas cosas. Todo lo que sume, todo lo que combata algún tipo de opresión, bienvenido. Y por eso nuestros tres proyectos, otra vez, aula, escuela y comunidad, deben tener esta característica para que los proyectos académicos que están en los libros los acompañen. Y pues esta diapositiva la quise ubicar porque parece que todo lo que planteó Freire y otros se puede trasladar como receta a ciertos espacios. Y no, compañeros, compañeras. Hay que construir dispositivos para problematizar, para llegar a cierto horizonte. Por ejemplo, a ver, vamos a poner aquí este texto. Este lo pueden encontrar. Ahorita les paso el dato concreto. Pero lo que quiero decir es que Freire vivió una situación muy puntual. Cuando Freire se va de su país, llega a Bolivia, al poco tiempo también llega la dictadura y se va a Chile. Y entonces en Chile está algunos años trabajando con colectivos chilenos, intelectuales, organizaciones. Y en algún momento se van a la sierra, a un lugar apartado. Y ya en ese momento, en ese espacio, ya se había establecido un círculo de cultura, ya llevaban buen tiempo trabajándolo. Y entonces Freire, precisamente por esto, dice en su texto que él se ubica al círculo de cultura y se coloca en la esquina del salón o del lugar, precisamente para no incomodar ya el proceso que se llevaba. Y entonces alguien le dice, cita textual, disculpe señor, que estuviéramos hablando. Usted es el que puede hablar
porque es el que sabe, nosotros no. Y en lugar de que Freire aventara un gran discurso y demás, les propone un juego para demostrar que todas y todos sabemos algo, pero que también todas y todos ignoramos algo. Y entonces el juego consiste así, y cita textual otra vez. Dice Freire, voy a empezar por hacerles una pregunta. En este punto, precisamente porque había asumido el momento del grupo, el clima era más vivo que al empezar, antes del silencio. Primera pregunta, ¿qué significa la mayéutica socrática? Carcajada general y yo registré mi primer gol. Ahora les toca a ustedes hacerme una pregunta a mí, dije. Hubo unos murmullos y uno de ellos lanzó la pregunta. ¿Qué es la curva de nivel? No supe responder y registré 1 a 1. Y así sucesivamente hasta que llegamos 10 a 10. Es decir, en el pizarrón ubicó 2 columnas, el juego era muy simple, hacer preguntas, si no las contestaban, pues era punto para quien hacía. Y al final empatan 10 a 10. Y con esto le demostró a los campesinos que ellos tienen mucho saber, que lamentablemente lo que hizo la escuela es negar esos saberes y esas experiencias que se tienen. Entonces, compañeros, compañeras, para cerrar esta diapositiva, no es que está todo dado. Yo puedo, con mucha voluntad, dar la voz al que históricamente se le negó. Y si se queda callado, porque el colonialismo visible e invisible existe, ¿qué hacer? Yo he experimentado esto que se quedan pasmados, se traban. Entonces, no es tan simple, hay que construir dispositivos. Siguiente, por favor. Vamos cerrando ya. Lo único que quisiera decir es que aquí hay muchos horizontes, hay otros tantos, pero por ejemplo, Freire señala en el libro La educación en la ciudad que hay que cambiar la cara de la escuela. También ahí da un bosquejo de una idea que después Moacir Gadotti continúa, que se llama la ciudad que educa. Es decir, también esta es una provocación porque parece que Freire solamente escribió para los espacios rurales. También ustedes se preguntan, cuando fue secretario de Educación, ¿qué sí le dejaron hacer y qué no? ¿Qué estructuras de la Secretaría lo asfixiaron? ¿Y por qué al final él renuncia? Él dice, me voy para quedarme. Y también ahí habría que pensar, compañeros, que fue el primero, por lo menos en estas latitudes, el que empieza a imaginar posibilidades desde la interdisciplinariedad. Por eso digo, creo que nos quedamos muy cortos solamente cuando leemos a Pedagogía del Oprimido. Es muy valioso y hay que leerlo, sin lugar a dudas. Pero Freire hizo muchas más cosas que esas. Entonces habría que indagar. Lo otro, ¿cómo es que el movimiento de los trabajadores sin tierra recuperan muchos de sus elementos? Hablo del MST en Brasil. Obviamente los reinventan. Ese es un gran acierto de ese colectivo. Y le dan forma y sentido a algo que ellos le llamaron la pedagogía del movimiento. Pero lo que quiero decir es que hay mucho para estudiar. El caso del grito manso, Freire dice, la lucha no se acaba, se reinventa. Preguntarnos qué hemos reinventado de las luchas que llevamos, la que ustedes quieran. Y recuperar la capacidad de soñar, de inventar, eso está en el libro de Pedagogía de los Sueños Posibles. Y ahí justo señala, no se puede ser sin rebeldía. Dosis de rebeldía, indudablemente. Ahora tenemos un marco, que es autonomía. La autonomía se entiende como libertad, no como libertinaje. Y Freire dice, los docentes deben seguir luchando y mucho. Es necesario que haya lucha, que haya protesta, que haya exigencia, porque hemos sido maltratados, lo dice él. Siguiente, por favor. Y creo que estamos justo a tiempo. Que otro de los elementos que hay que reconocer a Freire, por cierto, en temas de, le voy a llamar así, pero póngale comillas, capacitación, dice, urge que los estados se encarguen de la actualización constante, no cada fin de ciclo, no cada espacio, es un proceso constante y que se les pague mejor a los maestros. Eso lo dice en Cartas a quien pretende enseñar. También ahí señala con mucha fuerza que la sociedad, los gobiernos y medio mundo deben reconocer y valorar el trabajo del profesorado. En esos tiempos, en los tiempos de Freire, en Brasil, a las educadoras se les empezó a nombrar como tías, ya no como maestra, educadora o algo, sino las tías, porque el discurso era muy perverso, era quitarle como todo ese marco de lucha, de grito, de disputa, y decir, no, es que tú eres una tía amable, cariñosa, y sí lo son las compañeras, compañeros de preescolar,
Pero lo que él dice, maestra sí, tía no. Lo que quiero decir es que, otra vez, Freire dice, es necesario luchar por la valorización, por dignidad, etc. Hoy en muchos lugares, sobre todo a las compañeras, les llaman muchacha, les nombran de muchas formas y no maestra. Y habría que, insisto, pensar esto en el sentido profundo. Bueno, aquí están algunas preguntas. Yo lo hice así como cartas a quien pretende enseñar. Aquí es preguntas a quien pretende construir. ¿Qué sujetos pretendemos formar? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Bla, 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 bla. Lo que quiero decir es que Freire, sin duda, tuvo un gran acierto en hacernos pensar. Yo creo que ese es como sus máximas, ser un provocador. En cierta ocasión, Freire, saliendo de una conferencia allá en Sao Paulo, si no mal recuerdo, está una adolescente que lo aborda, bueno, mejor dicho, Freire la aborda y le pregunta que si le gusta la escuela. Y ella le contesta que no le gusta la escuela. Freire le dice, ¿por qué no te gusta tu escuela? Dice, porque se parece mucho a mi mamá. Ah, ¿y cómo dices que se parece a tu mamá? Pues sí, porque no me escucha y no cree en mí. Y yo quisiera que mi mamá y mi escuela creyera un poco más en mí. Entonces, aquí está otro de los grandes, digamos, aportes que Freire nos deja. ¿Cómo le preguntamos a nuestros estudiantes, a nuestros compañeros, hablo si soy directivo, supervisor, cómo están, cómo se sienten, cómo les ayudamos, qué situaciones les incomodan? Hay que replicar esto que lo hacía Freire, sin ningún formato y ninguna de esas cosas que los investigadores hacen, sino más bien desde charlas informales, desde pláticas así, entre personas que se intentan humanizar. Bueno, siguiente, por favor. Termino, compañeros, compañeras, con esta cita que ustedes ya la conocen, pero me parece que hoy, cuando hacemos esta reflexión de por qué Freire en la nueva escuela mexicana, es justamente porque esto de construir comunidad fue otro de sus grandes aportes. En la diapositiva 1 decíamos, ¿por qué se le cuestiona, critica tanto la obra de Freire si finalmente murió hace muchos años, casi 20 ya, ¿no? Pues básicamente porque construyó comunidades conscientes, porque sus libros están en ese horizonte. Por cierto, tuvo el privilegio de que sus libros fueron quemados en su tiempo y hace muy poquito tiempo también en Brasil, con este presidente de ultraderecha, Bolsonaro, que en algún momento dijo, ya basta de Freire. Y pues no, de inmediato también desde la resistencia, los colectivos, alguien escribió, Freire más que nunca. Les paso al ratito también el título del texto, pero ahí está, es un libro, Freire más que nunca. Bueno, cierro y agradezco mucho la atención con esta cita. Dice, la escuela es sobre todo gente que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se estima. El director es gente, el coordinador es gente, el profesor es gente, el alumno es gente, cada funcionario es gente. Y la escuela será cada vez mejor en la medida en que cada uno se comporte como compañero, amigo, hermano. Lo importante en la escuela no solo es estudiar, no es solo trabajar, es también crear lazos de amistad, es crear un ambiente de camaradería, es convivir, es unirse. Ahora bien, es lógico que en una escuela así sea fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, educarse y ser feliz. Les agradezco mucho, compañeros, compañeras. Estemos muy atentos a los textos de primera mano, me refiero a los libros de Paulo Freire, y algunos otros, que algunos son buenos, sobre Freire, es decir, lo que se escribe de Freire. Otros no tanto, porque repiten lo que Freire ya dijo, y otros porque se quedan con una visión parcial de la obra de Freire. Entonces, mi invitación, y cierro, es que vamos a leer a Freire no lineal, sino relacionándolo con las etapas de su vida, con sus duelos, con sus felicidades, con los momentos históricos. Por ejemplo, a él le tocó ver la caída del muro de Berlín y tuvo muchas cosas que decir y las dijo y las escribió. Nunca se quedó callado. También en tantos momentos de la historia, por ejemplo, cuando Fukuyama dice que es el fin de la historia, de la lucha, él dice no es el fin de la historia.
En fin, compañeros, compañeras, muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Si este material te fue de utilidad, por favor regálanos una manita arriba y comparte. Gracias por vernos, suscríbete. Déjanos en los comentarios qué libro de Freire has leído.